La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a los seguidores en Ibarra, provincia de Imbabura, a través de FM Ritmo 103.5. Hoy queremos analizar un tema que ha golpeado a la sociedad y que demanda la atención frente a la situación de los niños y adolescentes en medio del conflicto armado interno, la prevención frente al reclutamiento de grupos delincuenciales y la inclusión en el sicariato. Precisamente quisiera citar un hecho en coyuntura, lo que sucediera el fin de semana en Colombia, cuando un niño, un adolescente, se presume que disparó contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay y causó serios estragos luego de este hecho. Si volvemos al caso ecuatoriano, la situación ha sido extremadamente compleja. ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué pasa con la atención a los niños, adolescentes y jóvenes? A propósito del conflicto armado interno, el presidente de la República declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos delincuenciales. ¿Cuánto puede influir esta decisión, este anuncio del gobierno? Queremos analizar el tema de fondo. Quiero dar la bienvenida al programa al padre Fabián López Arias, misionero javeriano de Yarumal, que acompaña a la pastoral en comunidades en conflicto en Esmeraldas, la doctora Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, y el doctor Jaime Costales, psicólogo político y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida, bienvenidos. Quiero empezar con el padre Fabián López Arias. ¿Cómo enfrentar este problema usted, que está en territorio y vive permanentemente la situación de los niños, adolescentes y jóvenes en estas condiciones en medio del conflicto armado interno? Padre, muy buen día. Bueno, buen día para todos. Mire, yo he vivido esta realidad desde niño prácticamente, con el conflicto en Colombia. Luego de joven me tocó vivir varios años en África, donde también los ejércitos eran conformados allí por menores de edad. De hecho, en algún momento fui retenido, donde casi pierdo la vida por grupos que estaban en contra del gobierno en aquel momento en Costa de Marfil, y eran menores de edad. Y el caso de este fin de semana que se presentó contra el senador Miguel Uribe, precandidato por el Centro Democrático a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo año en Colombia, hay que entender que no es el primer en Colombia. En los años 80, Jaime Pardo Leal, en el 87, que era candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo, candidato a la presidencia, Carlos Pizarro, y cuando comienza Luis Carlos Galán, pero los que fueron, cuando comienza este conflicto del narcotráfico en los años 80 en Colombia, la primera víctima, digamos, del gobierno en aquel tiempo del presidente Belisario Betancur fue el ministro de Justicia, que era compañero de Lara Bonilla, ¿no? Rodrigo Lara Bonilla, compañero de partido de Luis Carlos Galán. Él fue asesinado por un menor de 13 años en aquel tiempo. Yo tenía justo esa edad. Luego el candidato Bernardo Jaramillo en el 90 fue asesinado por un menor también en el aeropuerto de 14 años.
Y comienza toda la problemática del sicariato en Medellín, que lo viví yo lo viví muy de cerca, todo este conflicto, que eran con menores de edad, que eran los que hacían todos estos trabajos de eliminar a las personas que estorbaban en aquel tiempo para las intenciones nefastas del narcotráfico. Y es una realidad que se viene clamando desde hace ya bastante tiempo. No conozco mucho la cuestión jurídica, pero me imagino que los menores son reclutados porque con ellos hay otra clase de tratamiento para evitar que, digamos, que vayan a la justicia como lo hace un mayor de edad. En fin. En África me fui testigo de cómo se reclutaban también menores de edad en estos ejércitos que eran mercenarios. Y el caso de Colombia con la FARC y el ELN, que pues me tocó trabajar con los jóvenes después del proceso de paz que fueron reclutados a la edad de 7, 8 años en estos grupos, que llegaron a una edad en que se cansaron de la violencia, se cansaron de esta guerra y ahora están intentando ya jóvenes reinsertarse en la sociedad, pero que son estigmatizados por la sociedad misma por el hecho de haber sido reclutados en estos grupos. Padre Fabián López, quizás ese es el efecto de problemas sociales, económicos, de la incidencia del narcotráfico. ¿Cómo enfrentar las causas también para guiar a niñas, adolescentes, a fin de que no caigan en estas provocaciones? Pues las realidades que yo he conocido vienen de realidades sumamente, pues lugares, digamos, donde hay un abandono total del Estado. Lo nota uno aquí en Esmeraldas, donde los jóvenes no tienen posibilidad alguna, están totalmente abandonados por el Estado, no tienen oportunidades. Y claro, hay una realidad de pobreza, de miseria, una realidad donde ellos al mismo tiempo son estigmatizados por la sociedad misma. Bienvenida. Sí, padre, por favor. Que toda esta realidad de pobreza y de abandono por parte de las fuerzas del Estado, donde solo hay soluciones militares, pero no hay soluciones sociales, como en todas partes, como lo pasa en el Medio Oriente, como lo pasa ¿cómo se puede decir? El caldo de cultivo para todos estos grupos. Bienvenida a Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, con amplia experiencia en estos temas. ¿Cómo enfrentar este tema de la situación de niños, niñas, adolescentes en medio del conflicto armado interno que vive hoy el Ecuador, este reclutamiento hacia grupos delincuenciales y que vivimos hoy con mayor acento, como citábamos el caso del fin de semana anterior en Colombia? ¿Cómo evitar eso? Berenice, buen día. Gracias, Miguel. También saludos a Fabián y Jaime. Creo que lo que estaba diciendo Fabián es una reflexión importante. Es decir, no hay ningún niño que llegue o adolescente que, digamos, que pertenezca a un sector de la población que tenga recursos que termine en el sistema penal, definitivamente. He trabajado también cerca de 20 años en los temas penales de adolescentes, y lo que veo es que siempre los más pobres, también eso ocurre en el sistema penal de adultos, los más pobres terminan en el sistema penal, eso es así. Ahora, a mí bueno, el caso de Colombia, ¿no? El caso de Colombia con el caso del atentado contra el senador Uribe, la Defensoría del Pueblo, la defensora del pueblo de Colombia fue muy clara, ¿no? Y lo mismo la fiscal, sobre cuáles son las reglas del juego en el caso de los adolescentes. El adolescente va a ser sometido a un proceso de juzgamiento, donde tendrá de hecho un abogado, y en ese procedimiento se va a establecer
digamos, su participación y de acuerdo a la legislación colombiana, que es también el caso de la legislación ecuatoriana, como es el caso también de Argentina y otros países de la región. Chile también tiene una legislación penal de base constitucional, esta legislación penal, que es una legislación penal específica y especializada en la participación de adolescentes en general, cuando rigen la ley penal, ¿no? Es el mismo caso de la señora defensora del pueblo de Colombia y de la fiscal, que ya alertaron que la pena máxima, que eventualmente el chico que disparó contra el señor senador, la pena máxima va a ser de aproximadamente 8 años, ¿no? Y esto en función de que los adolescentes no cumplen con un conjunto de requisitos que son propios de del sistema penal adulto, ¿no? Entonces, ya no es muy original esta idea de agravar las penas, ¿no? De bajar la edad penal, es decir, hay un eterno retorno. Ahora le escuchaba, ¿no? Algún asambleísta de ADN, de Acción Democrática Nacional, de la bancada del presidente de la República, que volvía a insistir, ¿no? Que para este tipo de casos graves, también lo ha dicho el presidente, él piensa que a partir de los 16 años, como se acaba de hacer en Perú, como se hizo en El Salvador, los adolescentes tendrían que ser penalizados utilizando las mismas figuras y el mismo tratamiento que tiene un adulto que participa en cualquiera de los crímenes que eventualmente esta ley, la nueva ley esta de solidaridad nacional, así se denomina. Esta ley, digamos, establece la pertenencia, por ejemplo, a un grupo de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, muchas de esas figuras penales que ya están, pues que tienen tipificación, algunas penas suben a 30 años, etcétera, ya pues serán también motivo quizás de las decisiones judiciales cuando se trata de un adolescente, eventualmente, si es que el señor, sí, de hecho la Asamblea logra un consenso sobre este tema, ¿no? Porque, Miguel, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que no se pudo aprobar en segundo debate y que quedó en el limbo, en pausa, digamos, ahí se decía claramente, como dice Colombia, con absoluta claridad, que el reclutamiento de niños y adolescentes no solamente que está prohibido, sino que siempre es coercitivo. Es decir, los niños y adolescentes no llegan al reclutamiento porque quieren, no es un proceso voluntario. Es decir, siempre hay una fórmula que está ahí, que es la extorsión, que es el chantaje, que es el secuestro, que es la vacuna, la amenaza a las familias. La amenaza a las familias hace que muchos chicos se vean pues vinculados, ¿no? Entonces no es solamente un problema digamos, sí, es un problema que está relacionado con la pobreza, que nos estamos desempeñando muy mal. Tenemos 7 millones de pobres en el Ecuador, eso es muchísimo. Eso es cerca del 28% de la población de Ecuador, que no, como decía Fabián, hay un problema de privaciones y de falta de oportunidades. En el texto que mandó el presidente de la República para que se discuta el proyecto de ley económica urgente, se llamaba de otra forma la Ley de Solidaridad Nacional, ahí el señor presidente establecía una serie de provincias y cantones entre las cuales está Esmeraldas, en donde efectivamente, o sea, la participación de los chicos, la captación de los chicos, es parte, y también la presencia, es decir, un 20% de ecuatorianos de una u otra manera han tenido algún tipo de contacto ya con el crimen organizado. Es así. Entonces, esta situación que está viviendo el país no implica, yo creo que en eso Colombia más sabios, ¿no? La ley de los niños y adolescentes estableció que siempre la captación de los niños es coercitiva. Esa es una primera protección. A mí me asombra que en esta ley de solidaridad no se haya incluido, por ejemplo, ese tema que también refleja, digamos, un uso parcial del derecho humanitario, a no reconocer que hay una protección especialísima cuando los niños participan o los adolescentes son llevados a participar en conflictos armados. Entonces, hay desarrollo legislativo en esa materia en otros países, el mismo Colombia, y el ejemplo del chico de Colombia es exactamente eso, es decir,
Todos están de acuerdo que este es un conflicto político, que hay una serie de peligros que están rodeando ahora a los candidatos allá, que hay unas tramas que se mueven ahí, que están operando. El chico seguramente es el peón de una larguísima cadena de delincuencia organizada que existe en Colombia y que eventualmente se relacionan también ya con actividades políticas mucho más complicadas. Entonces, la prevención implica ayudar a las familias, sostener a las familias. Si tenemos este nivel de privación y pobreza en el Ecuador, donde el 47% del 10% más rico concentra, perdón, el 10% más rico concentra el 47% del ingreso nacional. Esta es una situación endémica, es estructural, ¿no es cierto? Si además de eso sumamos que ya no estamos viviendo en esas grandes épocas del 2014-15, donde se pudo producir ese giro inclusivo desde el 2010 aproximadamente, ya no tenemos los recursos de esa época. Ese giro inclusivo se terminó. Lo único que está sucediendo es que estamos manteniendo la pobreza ahora agravada, ¿no es cierto?, por estas condiciones adicionales en las que las comunidades simplemente se desplazan internamente, inclusive ya no quieren estar en Esmeraldas, no quieren estar en Durán. Durán es un ejemplo de una ciudad, ya no, una ciudad tomada, ¿no? Ya tomada directamente por el crimen organizado. Entonces ahí yo creo que tiene que haber una acción urgente del Estado. Esto no estaba en la legislación, en el proyecto que el presidente envió a la Asamblea. Se ha incluido, y me parece interesante que haya un esfuerzo por trabajar la prevención, pero la prevención no se hace construyendo instituciones, edificios para hacer servicios. Me refiero que es trabajo en el tejido social, trabajo en los territorios, y en los territorios más afectados es donde se requiere trabajar. El otro día veía que el presidente ha dispuesto, en el marco de la conmemoración del Día del Niño, incrementar 20,000 nuevos participantes para este bono de los primeros 1,000 días para mujeres embarazadas y niños de hasta 2 años. Lo grave del asunto es que, de acuerdo a algunas evaluaciones que se han hecho, es que el 70% de esos, de esos beneficiarios no saben que existe el mecanismo de protección. Estamos teniendo un problema también enorme en el cambio cultural, en enseñarle a la gente, en decirle a la gente también estos servicios pueden llegar. Y ahí me parece que hay un problema no solamente de recursos públicos, realmente también hay un problema de gestión. El país tiene que actualizar su gestión social, especialmente en las áreas de la inclusión económica y social. Actualizar muchísimo el trabajo en salud y educación, entonces, y tener un debate serio, sostenido de cuáles son esos modelos de prevención, qué es lo que vamos a hacer. No queremos regresar a los centros de desarrollo vecinal de Colombia en los años 80, esa no es la idea, es ir a encarar el problema que tenemos en los territorios con las familias que están débiles, no solamente por la pobreza, sino también por esta extracción de recursos de recursos que hace ahora el crimen organizado. Esto no se va a resolver solamente con el discurso que yo he escuchado últimamente de las microempresas. Sí, también hay que trabajar en eso, pero la respuesta no es solamente esa. Entonces creo que tiene que haber una amplia participación, un diálogo social y sobre todo acción del aparato público. Tantos niños que han dejado de estudiar, es una de las estrategias que tienen las familias cuando están pobres, cambian la alimentación, también cambian la educación de los niños. Entonces me parece que justamente, ¿no?, la escuela, que es una salvaguarda, aunque fuera una mala escuela, pero es, digamos, escuela. Entonces, si las escuelas están inseguras, si no hay recursos en las familias, viviendo con $90 cada familia, $3 diarios, entonces estamos hablando de que existe una relación directa entre la pobreza y esta prosperidad del crimen organizado en el país y sobre todo la captación de los niños, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una discusión realmente más allá de lo punitivo. No solo se necesitan, como decía una amiga mía el otro día, armas, chalecos y balas. ¿Qué vamos a hacer con la capacidad humana de las familias, con el potencial que tienen esos niños que estamos perdiendo? Entonces vamos a romper, como dicen,
el hilo por la parte más débil. Claro, entonces ahora el siguiente paso que seguramente vamos a procurar en la Asamblea es declararles a los chicos a partir de los 16 años y juzgarlos en los nuevos preceptos que ya tiene esta ley. Bienvenido al doctor Jaime Costales, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, de su experiencia. ¿Cómo enfrentar este problema complejo y difícil de la inclusión de los chicos en medio del conflicto armado interno a estas acciones del sicariato, lastimosamente? Buen día, doctor Costales. Buen día, Miguel, Fabián, Berenice. Precisamente por esa inmensa complejidad que usted menciona y que ha detallado Berenice, la respuesta es muy complicada, es dificilísima, pero es crucial, es estratégica. Es un problema multifactorial y va a necesitar una sinergia del Estado, pero no solo del Estado con sus instituciones propias, sino que tiene que intervenir el conjunto de las iglesias, por supuesto, el sistema educativo privado y público, pero además los medios y el sistema general de las empresas, etcétera, los gremios, porque es un problema que si no se le atiende con estrategia y con inteligencia social, nos va a explotar en la cara cada vez de manera mucho más grave. Y eso implica, por ejemplo, la creación de centros de orientación para los jóvenes que están en esta vulnerabilidad social tan grave, donde se pudiera hacer un trabajo muy sofisticado e interdependiente, sinérgico de todas estas instituciones públicas y privadas. Primero necesita una inversión cuantiosa. Un plan Marshall de lo social se necesita en el país, que le permita revitalizarse a la economía y a la familia y a la sociedad en su conjunto. Pero además de eso, estos centros deberían hacer una intervención con bases psicopedagógicas muy profundas, que permitan, primero, que los jóvenes encuentren un propósito a la vida. En segundo lugar, fortalecer autoimagen, autoestima, a través de acciones y actividades que permitan a esos jóvenes demostrarse ellos mismos en estos centros, que son capaces mucho más allá de lo que creen, que tienen habilidades, tienen talentos, tienen creatividad. La autoeficacia es tan importante porque mejora significativamente autoimagen y autoestima. Y al encontrar los talentos y las posibilidades potenciales que tienen, es más probable que puedan orientar esas capacidades y esos talentos a la búsqueda de soluciones para la difícil vida que están llevando. Entonces, es todo un aparataje que tenemos que hacer colectivamente de la manera más generosa, porque no basta la intervención del Estado, ni basta el sermón de las iglesias, ni basta el sistema educativo, ni basta los apoyos que puedan dar las instituciones gremiales de las cámaras, etcétera, o las recomendaciones que puedan hacer en las entrevistas los medios, sino que tiene que haber ese encuentro generoso, sinérgico, pero además tiene implicaciones geopolíticas, ¿no? Porque no solamente es la pobreza, es de hecho la presencia de grupos narcodelincuenciales y narcopolíticos que están fuertemente sostenidos desde Cuba, Venezuela, Nicaragua, desde Irán, desde Rusia, a los cuales les conviene la desestructuración de las sociedades para que se incremente la violencia y el narcotráfico prospere, porque es una narcopolítica evidente. Y en último término, algo lo más difícil, pero necesario, es que superemos las taras del fanatismo de izquierda y del fanatismo de derecha. Necesitamos ser lo suficientemente audaces y creativos para construir un modelo más evolucionado y avanzado de sociedad, que sobrepase esta tendencia autodestructiva, violenta. Imagínese, Miguel, el presidente de Colombia, un tipo bastante limitado, bastante torpe, ¿no? Que ya hizo el ridículo aquí en el Ecuador con sus declaraciones en la asunción de la presidencia de Noboa hace pocos días. Pero además, frente a al intento de asesinato al precandidato presidencial, está bien, indica que es necesario proteger a los niños, pero no tiene la delicadeza de solidarizarse con la familia y con el candidato que está en grave situación. O sea, esas distorsiones con esa vieja ideología de la lucha de clases que busca la destrucción de la sociedad a través de la violencia, tiene que ser superada. Pero al mismo tiempo necesitamos un sistema social que trascienda las taras del capitalismo salvaje, que ha marginado a tanta gente del acceso a la riqueza básica como para tener una vida suficientemente holgada como se merecen los seres humanos a todo nivel. Entonces necesitamos crear
una nueva humanidad. Le podemos llamar un humanismo concreto, por ejemplo, como punto de partida. Porque mientras no hagamos eso, por más soluciones internas que tengamos en el Ecuador, con la presencia de esos grupos que vienen desde Venezuela, monitoreados desde Colombia también ahora con la presidencia de Uribe, y desde Nicaragua, Irán, Rusia, etcétera. Entonces estamos confrontando una situación que no solo necesita la sinergia interna, sino el apoyo internacional de una manera generosa e inteligente para poder ir enfrentando. Pero creo que es crucial que haya una intervención psicopedagógica profunda e incluso psicoterapéutica para poder modificar no solo los niveles de conciencia de los jóvenes potencialmente susceptibles de caer en estas situaciones, sino del conjunto de la sociedad, de tal manera que el promedio de ecuatorianos nos sintamos corresponsables de mejorar el entorno social a todo nivel. Y por eso a usted le consta, Miguel, mi casi obsesiva insistencia sobre la necesidad de hacer una evolución fundamental de la conciencia colectiva. Si no logramos eso, vamos a estar dando vueltas en el mismo sitio y cada vez agravando este fenómeno que yo llamo el carrusel inconcluso, dándonos vueltas sobre la misma tragedia y ahondando esa tragedia. Entonces, el presidente tiene actualmente una oportunidad de oro, tiene un gran apoyo social, pero tiene que convertirse en un líder visionario que trascienda los intereses de grupo y los intereses de sectores económicos y se asuma como un líder transformacional que puede inspirar esa evolución de la conciencia colectiva, por supuesto con el apoyo de los demás sectores de la sociedad. Estamos en un estado de emergencia que no solo es por la delincuencia, es una emergencia social psicológica. La vulnerabilidad es profunda porque nos puede llevar a la desestructuración más grave de la sociedad. Y retornar de eso va a tomar un par de generaciones por lo menos. Entonces, a tiempo podemos revertir, teniendo mayor inteligencia en la elaboración de las leyes. Por supuesto que se necesita enfrentar con fuerza, la fuerza legal, legítima, a los grupos delincuenciales, pero sobre todo hay que ir a una transformación de la conciencia colectiva y a una mirada estratégica de evolución para proponer un nuevo modelo de sociedad y nuevo modelo de política. Padre Fabián López Arias, con esas consideraciones, ¿cómo atacar? Es complejo y difícil, un problema estructural en la sociedad. ¿Cómo atacar las causas, más allá de los efectos que estamos viendo? Con lo que aquí se ha recomendado, por ejemplo, una conciencia colectiva de todos, no solo el gobierno de turno, que por cierto el gobierno con el decreto ejecutivo 21 estableció y creó un comité para la prevención, erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes y la protección de este segmento de la población como una prioridad. ¿Cómo atacar eso, Padre López? Mire, en el poco tiempo que yo llevo acá en Esmeraldas, veo que sí hay un abandono del Estado en estos sectores. Por ejemplo, hemos vivido varias emergencias, como ha sido el derrame del petróleo que ha contaminado los ríos. Hay comunidades donde el Estado no ha entrado, es solo la iglesia, el vicariato ha entrado y estas personas son vulnerables, la autoestima, la sienten baja, son totalmente invisibilizados. Veo yo en los barrios de Esmeralda que la juventud está siendo estigmatizada, pero he sido testigo de cómo hay mucho joven que quiere salir adelante, que quiere estudiar, pero no tiene las posibilidades. Y se acercan a instituciones como el vicariato para que tratemos de darle alguna solución que no le brinde al Estado. Y ahí es donde yo sí veo que esta es una responsabilidad no solo del Estado, sino de todas las instituciones. Pensaba yo en los años 80, cuando justo el presidente de Colombia era Julio César Turbay Ayala, el abuelo de Miguel Uribe, que fue cuando comenzó todo el periodo del narcotráfico y hubo unos personajes que empezaron con su discurso a enarbolar discursos nacionalistas, regionalistas, como el caso de Pablo Escobar, Carlos Leder, y eso
entusiasmó mucho a la juventud de ese tiempo, a mi generación, y recuerdo que el gobernador de Antioquia le decía al presidente Turbay, le decía, señor presidente, tenga cuidado, porque en unos años vamos a lamentar el que hayamos sido demasiado tolerantes con esta clase de discursos populistas, con estos grupos que en algún momento se pensó que traían desarrollo, pero detrás venía el negocio, el narcotráfico. Y ya después, cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, empieza el trabajo de desenmascarar a aquellos, digamos, empresarios que se presentaban como empresarios, pero que detrás había todo un negocio siniestro, empieza toda la guerra del narcotráfico, que hizo imposible cualquier acuerdo de paz en Colombia, que hizo imposible que nosotros pudiéramos lograr lo que en algún momento pensamos que se iba a lograr con grupos como el M-19, el EPL, porque el narcotráfico permeó la mente, permeó todas las instituciones del Estado. Digamos que a los jóvenes los entusiasmó y empezó una generación, digamos, del dinero fácil, donde nuestras generaciones pasadas eran generaciones que trabajaban, que abrían brechas, abrían caminos. Empezó el narcotráfico a ilusionarnos con el dinero fácil, y luego ya empieza esto caló en la mente de los niños, en la mente de los menores de edad, y todos estos grupos se aprovecharon de esto, de esta mentalidad que es muy difícil erradicar ahora. Y empezó todo un lenguaje de estigmatización, un lenguaje de polarización, que yo creo que en este momento es muy importante evitar toda clase de lenguajes que estigmaticen, que polaricen. Hay que cuidar mucho el lenguaje. Yo veo que en Colombia en este momento no hay una solución al problema que se está presentando a causa de este atentado, porque tanto unos como otros están utilizando un lenguaje de buscar chivos expiatorios, acusándose el uno al otro, y no nos están dejando ver con claridad las causas de los problemas, la causa de dónde vienen todos estos problemas. Entonces, en Ecuador, pienso yo que hay que cuidar mucho el lenguaje de evitar lenguajes que polaricen, que confronten. Tenemos que ser instrumentos, digamos, de escucha a los jóvenes. Cuando uno va a los barrios, decirles, hombre, yo me indigna también la situación que están viviendo de pobreza, de falta de oportunidades, situaciones tan duras como las que estamos viviendo, pero tienen que tomar conciencia que no es matándonos, que no es armándonos, que no es escuchando estos grupos que vienen, porque estos grupos armados vienen de otras partes, están mandados por grupos, como dice el profesor Jaime, eso vienen de afuera. Entonces, decirles, esa no es la solución como vamos a salir adelante, porque si no nos vamos a embarcar en un problema como el que está viviendo Colombia. Colombia ha perdido oportunidades, siendo un país tan rico en recursos, en todo, y ha perdido oportunidades tan grandes, tan solo porque no hemos sido responsables en el lenguaje que utilizamos, tanto los políticos como los religiosos, que a veces en vez de apaciguar los ánimos, antes los alteran. Entonces, para mí es muy importante el lenguaje. Yo esta mañana pensaba en la experiencia que vivió, por ejemplo, Nelson Mandela en Sudáfrica, y la experiencia que vivieron cuando hubo los acuerdos de paz en Irlanda, que había un dicho acá en la esquina fue donde ahorcaron al primo Patrick. Entonces usted está obligado a vengar la muerte del primo Patrick.
y el otro iba a vengar la muerte del primo Patri, que terminaba también ahorcado, y ya no era solo el primo Patri el que estaba ahorcado, sino que era también José Antonio, todos, terminaban muchos, y esa era una cadena de nunca terminar. En los procesos de paz que se ha visto en otros lugares, como en Sudáfrica, en Irlanda, nos han enseñado que no es la violencia, que no son esos discursos que hay que romper con ese giro, con esos discursos de venganza. O sea, cuando yo tengo que aprender a mirar también en el otro, en el que piensa diferente, un ser humano. Tengo que ver que también ese que es el victimario también ha sido víctima de unas circunstancias y tenemos que aprender a sentarnos y a escucharnos y acercarnos a estas realidades de estos barrios, escuchar a los jóvenes. Hay tantas realidades, tantas situaciones que ellos han sido invisibilizados y hay que visibilizar este conflicto. No lo podemos esconder, no lo podemos negar. Y es de la única manera como nosotros vamos a salir adelante. El caso de Colombia, mucho ahora haciendo una relectura de los comienzos de los años 80, se le decía al presidente Turbay, no invisibilice el conflicto que está comenzando, porque si no lo vamos a lamentar años después. Le decía el papá, el gobernador en aquel entonces en Antioquia, que era Iván Duque Escobar, papá del anterior presidente de Colombia, Iván Duque. Entonces, y recuerdo muy bien que se lo decía estando yo todavía en la escuela, no podemos invisibilizar el conflicto, tenemos que escuchar a los jóvenes y bueno, decirles, nos duele esta realidad y comprometernos a transformar esa realidad, no solamente responsabilidad del Estado, sino de todos, como dice el profe Jaime, y hacer entender que no es matándonos, que no es así, generando todas estas, armándonos como vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante de otra manera, porque al fin y al cabo la guerra cansa. Y si algo yo le escuchaba a los antiguos actores armados del ELN, de la FARC, estos años anteriores que fueron reclutados de niños, estaban cansados de la guerra y querían otra manera de vivir, cansados de las armas. Entonces, pues pienso yo que tenemos que acompañar a estos muchachos, que la violencia no es el camino. Doctora Berenice Cordero, ¿cómo enfrentar las causas más allá de los efectos que estamos viviendo por años? Incluso en el caso ecuatoriano, en medio de un conflicto armado interno, el presidente declaró como prioridad nacional de prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿cómo plasmar esto en la realidad? La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes como una prioridad en la actualidad. Miguel, ahí me parece que, como te decía, ¿no? Creo que tenemos que hacer innovaciones también en la política social, especialmente la presencia que tiene el MIES en el territorio es importante, pero también están los médicos del barrio, los equipos de atención integral de la salud, también están, bueno, los propios docentes, los propios profesores. Hay una presencia que, o sea, no podemos seguir pensando que el Ecuador solamente tiene, digamos, policías y actualmente militares desplegados para, digamos, para combatir el crimen organizado transnacional. La legislación tiene cuestiones interesantes también que ya se vienen haciendo en otros países. Colombia, recién, me parece que hasta el 2015 legisló también sobre estos temas y ya venía con una legislación justamente fuerte en relación al tema del crimen organizado transnacional, porque tienen que estandarizarse también, ¿no? Y ya no es solamente un problema, digamos, del Ecuador, es una cuestión que rebasa las fronteras. Entonces tienen que irse
armonizando, estandarizando evidentemente todo lo que es las investigaciones y demás, pero no podemos creer, no podemos rendirnos ante la idea de que solamente con esta ley y que solamente con la presencia de la Policía Nacional y, bueno, facultados ahora los militares también, se va a solucionar el problema de la pobreza. Necesitamos, de hecho, una política social muy fuerte de la cual no se habla lo suficiente. Es decir, estamos centrados en una conversación alrededor del tema de la seguridad, pero no estamos hablando del empleo. Y ahí yo sí creo, por ejemplo, que si 7 de cada 10 ecuatorianos están trabajando en la informalidad, la clase media está también golpeada, va también. Eventualmente muchos jóvenes están viviendo lo que es la pobreza, la privación, por ejemplo, de no poder estudiar, de tener títulos académicos y no poder encontrar trabajo. Entonces, estamos hablando de unas brechas sociales en educación, en salud. Todo eso tiene que modernizarse, tiene que innovarse. ¿Cómo es posible que estamos pensando aumentar el bono para los más chiquitos, estos de menores de 2 años, y solo hay un 30% de beneficiarios que saben que están incluidos, y el 70% para lo cual hay recursos y demás no tienen la información? Entonces, yo creo totalmente en lo que decía Jaime, esta inteligencia social, las sinergias, este concepto mismo. Nuestra educación tiene que cambiar también para poder trabajar la autoimagen, el propósito de vida, los roles de género que son tan destructivos también en las relaciones interpersonales dentro de las familias, en las relaciones de pareja, en las relaciones jóvenes que se inician. Todo eso necesitamos trabajar. Y me alegra esto que decía Fabián hace un momento. Es decir, no podemos simplemente bajar los brazos y decir no hay forma de solucionar este problema. No puede ser solamente la vía punitiva. Ya estoy diciendo que sería muy grave si vamos a juzgar a los niños como adultos en el marco de esta misma ley, que ahora está ya aprobada, publicada en el registro oficial. Entonces me parece que todo esto hay que repensar, y para eso hay que volver a la organización social comunitaria que está ahí. Es la gente que luchó para tener legalización de tierras, por ejemplo, en todo Guayaquil, la gente que ha peleado mucho para tener agua potable en Guayaquil también, en la zona mismo de los ríos, en Esmeraldas, y eso significa un compromiso y encontrar soluciones, consensos que lleguen a acuerdos entre la autoridad local, la autoridad nacional, e ir buscando formas, ¿no es cierto?, de lograr que aquellos que tienen mayor credibilidad en las comunidades, ¿no es cierto?, las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, hay muchas, pues que estas organizaciones que tienen credibilidad, que tienen confianza, ¿no?, de parte de las organizaciones comunitarias, sean capaces de innovar estas metodologías, de pensar en un país para la paz, ¿no es cierto?, que decía el padre, tanto no solo en el lenguaje, sino también en los hechos. Entonces, hay cambios que hay que hacer. Prácticamente se trata de una operación gigantesca, al menos en unas 6 o 7 provincias pareciera que es una operación enorme, que necesitamos también nuevos recursos, refrescar y por lo menos, ¿no?, generar, digamos, estos diálogos, buscar las maneras de que las familias tengan acceso. Estamos hablando, fíjate, Miguel, el bono de desarrollo humano sigue estando en $55. Ahorita las personas más pobres no hacen mucho con $55, cuando la canasta vital, bueno, está en 500, pero la canasta en general está valorada en $850. Entonces, por eso es que los niños terminan trabajando. O por eso es que los niños quieren buscar lo que decía el padre Fabián hace un momento, dinero fácil, ¿no? Y nos estamos olvidando de la lucha enorme que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres para llegar a donde hemos llegado, ¿no es cierto? Que ha sido a base de trabajo, esfuerzo, educación, ¿no? Y el país, digamos, se cargó estos hombros y nosotros tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de derechos humanos, porque eso es, este país tiene ese concepto constitucional, eso no se ha cambiado todavía. Entonces necesitamos entender que hay ciertas garantías de salud, de educación, de cuidados que tienen que protegerse.
porque la seguridad humana no es solamente armas, no es solamente, digamos, las armas y la inteligencia, ¿no? Que también se necesita, por supuesto. La seguridad humana tiene que ver con la integralidad, y así cita el decreto, uno de los considerandos, perdón, de esta ley, la Ley de Solidaridad Nacional, cita como una de sus motivaciones asegurar el derecho a la vida, pero el derecho a la vida no se refiere solamente a la integridad física. El derecho a la vida, como señala la iniciativa del Ejecutivo, dice, tiene que ver con la realización del conjunto de derechos humanos, y hay unos derechos particulares y especiales que tienen los niños, ¿no? Entonces, que requieren unas consideraciones no solamente éticas, sino jurídicas también y sociales, que hay que tener muy presente, porque tampoco es que los adolescentes resultan anormales, resultan seres de altísima peligrosidad a los que hay que disciplinar constantemente, ¿no? Y eso es un estigma. Ser adolescente en este país, ser joven, es sinónimo de peligrosidad. Entonces, por ejemplo, ese tipo de discursos me parecen a mí que son los que hay que entender, hay que sentarse a hablar con inteligencia de estos temas, hay que sentarse a hablar con experiencia. Las redes sociales no pueden poner, como he visto todos estos días, cualquier cosa, ¿no es cierto?, refiriéndose a los niños, a los adolescentes y en particular a este caso de Colombia. Porque ¿qué pasa con Colombia? Más de experiencia, ¿no? Conflicto armado, 40 años. Saben, ya aprendieron que los niños tienen que tener, y los adolescentes, un tratamiento especialísimo, incluso ante una situación tan grave como es eventualmente esta amenaza y la situación que está pasando el senador Uribe en Colombia, que es un intento de homicidio, y bueno, en el caso de un menor de edad de 14 años. Entonces, me parece que Colombia aprendió eso. Otros países no han tenido ese aprendizaje. Entonces, seguramente ellos saben que con los niños requieren una atención y unas protecciones que nunca serán excesivas. Protecciones muy especiales ante el drama que implica, obviamente, la violencia criminal transnacional, pero también ante situaciones tan graves con las omisiones que tenemos, por ejemplo, respecto a la pobreza, o la falta de acceso a la salud adecuada, o la falta de acceso a la educación. Entonces, me parece que ahí son situaciones que este país tiene que esforzarse. Todavía tenemos que esforzarnos mucho, y la vigencia de este conflicto eventualmente va a traer casos, eventualmente pueden darse desapariciones forzadas, pueden darse situaciones de mucha complejidad respecto a los chicos. Entonces, a las niñas y a los adolescentes requerimos entonces que seamos muy cautelosos en el momento de legislar o tomar decisiones o justamente plantear discursos que no recojan, como decía Jaime, una inteligencia social y una visión de largo plazo. Porque si vamos a convertir el escenario político y el escenario de lucha contra el crimen organizado en un debate permanente de la campaña electoral, y vamos así a pasar 4 años, seguramente nos vamos a distraer de aquellas tareas que no estamos haciendo lo suficientemente bien. Por ello es importante, y le pregunto al doctor Jaime Costales Peñarera, atacar las causas, más allá de los efectos que estamos viviendo, a fin de que no crezcan y se vaya desactivando, tomando lo que siempre insiste Jaime, esa conciencia colectiva para transformar. Sí, Miguel, siendo tan grave como queda claro en todo lo que se ha expuesto en este momento, la situación que estamos confrontando, se necesita la presencia de minorías muy apasionadas por defender al país y que tengan una capacidad persuasiva para irradiar, inspirar y convencer una reacción de la conciencia social sobre la gravedad, pero también sobre las posibilidades. Si solamente nos quedamos enfocados en la gravedad del conflicto, eso más bien nos puede deprimir, nos puede bajonear, como dicen comúnmente los jóvenes, y creer que no somos capaces de. Entonces eso fomentaría el desamparo aprendido, el sentimiento de inferioridad, el conformismo, y caer en un derrotismo social de antemano
que nos llevaría a la pasividad y a la inacción, lo cual sería extremadamente grave. Por eso es tan importante también lo que decía el padre Fabián respecto a que el lenguaje tiene que ser cuidado. Y la no violencia es el camino. Hay pruebas internacionales extraordinarias de que en circunstancias mucho más difíciles que las que vive el Ecuador actual se ha podido llegar a una negociación inteligente para evitar la guerra civil y la destrucción de una sociedad. El caso de Mandela que mencionaba el padre es uno de los más importantes. Y eso implica un liderazgo diáfano de acercamiento a los distintos sectores para con una negociación inteligente priorizar las grandes metas de una sociedad, en este caso del Ecuador. Y si se quiere enamorar a la sociedad de que sí somos capaces de resolver con muchísimo esfuerzo, pero con inteligencia colectiva, con heroísmo. Este es el momento, como dice el gran psicólogo Philip Zimbardo, de un nuevo heroísmo social y que no implique el heroísmo de tomar las armas, porque ya vemos que es el camino de la tragedia y solo ha forjado dictaduras totalitarias que han terminado siendo narcodictaduras. Pero no solo se necesita la negociación interna del país, sino que también es importante que el presidente, la canciller, por ejemplo, en los escenarios internacionales presionen inteligentemente, productivamente, para que la comunidad internacional logre la salida de regímenes como el de los narcos soles de Venezuela, el de Maduro, que es una de las fuentes de contaminación de algo más grave que el COVID, que es esa violencia sistémica de la narcopolítica que va invadiendo toda la zona de América del Sur. Y también que logremos la salida democrática de Cuba y de Nicaragua, que son focos de contaminación gravísimos para la colectividad de la humanidad entera, no solo para Latinoamérica. Y nuevamente, que esa minoría apasionada y persuasiva demuestre que sí es posible ir construyendo soluciones a mediano y largo plazo de algo tan difícil. Y quizá con eso podamos reconocer que esta gran tragedia que estamos viviendo puede convertirse en el gran momento de un salto evolutivo de la sociedad ecuatoriana, que se adueñe de su propio destino y sea capaz de crear soluciones concretas de todos los niveles, haciendo una inversión social gigantesca y un trabajo refinadísimo, labrado, dedicadísimo de cambio de la conciencia colectiva, convirtiéndonos en apasionados defensores de la vida y del país. Padre Fabián López, ¿cómo transformar esta situación no solo en un hecho positivo, sino ir encontrando las soluciones con el involucramiento de todos los sectores, a fin de que pasemos más allá de la parte declarativa que generalmente se acostumbra, de establecer como prioridad nacional a los niños, niñas y adolescentes, la prevención y erradicación del reclutamiento para el sicariato, que permita ese involucramiento a este segmento de la población, a niños, niñas y adolescentes? Bueno, yo quisiera resaltar también un poco lo que decía el profesor Jaime. Hay que cuidar la paz también de los vecinos. No podemos cuidar la paz, porque en el territorio, en nuestro continente, pues están sucediendo cosas que generan no solamente desestabilizan las sociedades ahí, sino que está desestabilizando la sociedad a nivel global. Y el problema de las redes sociales es un desafío grande, lo de la inteligencia artificial, las falsas noticias. Hemos de cuidar mucho a los niños en esa parte y empezar todo un trabajo de educación. Pero volvería, insistiría, un trabajo fuerte de conciencia con los niños, crear una nueva conciencia de el respeto hacia el otro, el lenguaje, cuidar mucho el lenguaje. Nosotros como personas adultas tenemos que cuidar mucho lo que decimos, las opiniones que damos, que no vaya, porque el odio no nace con uno, el odio se aprende y el odio se va volviendo una identidad en la persona y hasta una identidad en la sociedad. Y el odio va creando un mundo habitado, que después es muy difícil deshabitar ese mundo de odio. Entonces, porque al final cada vez es más fácil hacer la guerra que hacer la paz.
Al final, con la guerra tú eliminas al que piensa diferente y punto. En cambio, con la paz te exiges ponerte de acuerdo con el que piensa diferente. Entonces, crear una nueva conciencia, abrir espacios, ahí sí, todos los estamentos de la sociedad, eh, eh, estar en esa tónica y una responsabilidad grande. Yo siempre digo que las iglesias tienen una responsabilidad grande al hablar de Dios. Nosotros, como decían los musulmanes, el príncipe de la paz es Jesús, pero a veces utilizamos nuestros discursos religiosos, en vez de unir, dividen, en vez de unir, excluyen, y nunca nos acercamos a la realidad de la gente. En vez de dar juicios, tenemos que escuchar, tenemos que acercarnos. Y esto es un trabajo no solamente de una generación, son de muchas generaciones. Y hay que entender también que estamos en un mundo en el que se está generando un cambio de época y nos tocó el tiempo de transición. Entonces, ahí es donde de la responsabilidad de nosotros como adultos es acompañar a los jóvenes, a los que vienen atrás. Estamos también destruyendo esta madre naturaleza y no estamos pensando en las generaciones que vienen atrás. Tenemos que sí, apostarle a la no violencia, apostar a que no hay una sociedad condenada a todas las sociedades pueden encontrar un camino que nos lleve a la paz. Berenice Cordero, ¿cómo enfrentar estos hechos en la práctica, más allá de la parte declarativa que siempre es importante, para establecer como prioridad nacional efectivamente la atención, la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, en este caso, que los vinculan al sicariato? Miguel, creo que no hay que olvidarse, ¿no? Que este tema de la crueldad también con la que operan estos grupos y las lecciones que dan en los territorios, y etcétera. Pero no hay que olvidarse también que hay una enorme crueldad dentro de las familias. La violencia intrafamiliar es un tema serio. Nosotros también tenemos que pacificar nuestras familias propiamente. Necesitamos que las mujeres, las niñas, estén debidamente protegidas, las niñas especialmente, las adolescentes que sufren muchísimo del acoso permanente en la vía pública, en los establecimientos educativos, en el transporte con el que van a sus colegios, a sus escuelas. Y esto no lo digo, no es parte de un discurso académico. Yo hago un trabajo de campo todavía y veo y hablo con los chicos, las chicas. Entonces nosotros necesitamos entender que dentro de la familia nuclear hay un problema de relaciones que son violentas. Hay violencia dentro de las familias. Sufren básicamente las mujeres, sufren básicamente las niñas, mujeres adolescentes en particular. Eso es lo que nos dicen las estadísticas, ni siquiera las vamos a traer en este momento. Pero entonces hay una conexión también, porque yo creo, como dice Fabián, yo creo, como él dice, que es importantísimo trabajar en la paz. La paz tiene que instalarse en todos los espacios. La paz no puede ser ajena a las familias. Por eso es que es importante también. La paz no puede ser ajena a la relación entre docentes y estudiantes. La paz no debiera ser ajena en la capacidad de transparencia y la capacidad de informar a la ciudadanía. Es decir, son elementos fundamentales para construir este nuevo relato de este cambio que tanto habla también Fabián y Jaime, es decir, una nueva conciencia, ¿no? Justamente la dificultad es que estamos hablando solamente de la guerra, no estamos hablando de todo el potencial enorme y de otros problemas que están en la vida cotidiana y que también tienen relación justamente con estas situaciones que se viven cotidianamente. Entonces, hemos avanzado, pero todavía es insuficiente. Tenemos que seguir protegiendo prioritariamente a las mujeres, a las niñas, a los niños. Tenemos que hablar, ¿no es cierto?, con las familias, y para eso las políticas públicas están ahí. Pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo mayor para articular, por ejemplo,
sea, no es solamente la política sectorial de salud, acá la política sectorial de educación. No, tenemos que actuar muy, muy vinculados, objetivamente vinculados. A ver, el mismo Colombia tiene una experiencia importantísima con pueblos y nacionalidades indígenas. No hemos hecho lo suficiente. La pobreza rural es del 44%. Entonces, bueno, ahí está la pobreza extrema. Entonces, si es que no estamos en la familia también de la economía popular y campesina, entonces tenemos nosotros que recrear, que reconceptualizar. A ver, ¿por qué bajó Perú la desnutrición en épocas de conflicto armado y en épocas de pobreza también? Porque simplemente desarrolló un concepto nuevo, innovador, y junto a la gente de salud, con la gente del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, con las comunidades. Es que estamos todavía pensando en esa idea vieja paternal de que yo Estado ven te doy unas cosas, ¿no? Hemos olvidado que el ciudadano independiente, la ciudadana, independientemente de la edad, tenemos capacidad de actoría y de agencia. Es decir, y eso es una cosa que no estoy registrando en el discurso de los políticos. Entonces necesitamos nosotros también cambiar y centrar en estas discusiones que estamos teniendo en este momento. ¿Cómo transformar? ¿Por qué esta mirada tan negativa de los adolescentes? ¿Por qué no vamos hacia una mirada positiva del adolescente? ¿Por qué no entendemos los cambios neurológicos que están ocurriendo en él, los neuronales que están ocurriendo y que tienen a veces comportamientos de riesgo? Claro, hay que protegerles de sí mismos también a los adolescentes. Eventualmente es así. Pero eso no significa, porque ellos no están generando la violencia. Ellos son víctimas de la violencia. Estamos de acuerdo que hay un problema de reclutamiento, que es forzoso, que es igual que la trata de personas. A eso equivale. Es un crimen de lesa humanidad, es muy complicado. Entonces me parece que a veces estamos tan polarizados políticamente, es obvio, y así hemos pasado los últimos quizás 15 años o 20 años. Entonces ya hay la polarización, pero además eso hace que no discutamos los problemas nacionales de fondo, que no conversemos cuál es nuestra responsabilidad individual y colectiva. Entonces nos pasando descalificando todo el tiempo estamos descalificando a algún adversario, pero en realidad a veces ni siquiera usamos la información básica que está ahí, ¿no? Sobre el desempeño, cuáles son los problemas que estamos teniendo, qué dicen los chicos nos dicen muchas cosas en nuestras familias también. Bueno, entonces yo creo que ya operacionalmente yo recomendaría, está bien este comité, vamos a ver, o sea, tiene 6 meses, es larguísimo tiempo para producir un plan, ¿no? Pues, entonces es muy largo, en este momento hay una emergencia social, existe la emergencia social, no es solamente una emergencia por la violencia criminal, hay una emergencia social que efectivamente es como un caldo de cultivo para que muchas cosas terribles que tiene nuestra sociedad guardadas aparezcan y viene nuevamente ese discurso de alarma social que los chicos están matando. No, se han detenido 3.000 adolescentes en los últimos 3 años. Estamos dentro del rango que era, pero claro, cuando se trata de un asesinato, un secuestro, cuando participa un niño de 12 años, afro, de origen esmeraldeño, ya no recuerdo cómo se llamaba, obviamente saltan todas las alarmas, claro, pero nosotros, y la respuesta no puede ser nuevamente penalizar aún más a esos chicos. Entonces, eso es la prevención, es actuar, la idea es prevenir el reclutamiento, y para eso hay que actuar, y para eso el Estado tiene que efectivamente ponerse a hablar entre ellos también en las estructuras que ya tienen, y justamente cambiar los modelos de gestión y de atención, volver al diálogo con las organizaciones sociales y comunitarias. Es decir, no podemos volver esa idea de que hacer una organización social, trabajar con las organizaciones no gubernamentales es casi un acto que lesiona el interés público. Al contrario, tenemos que dialogar con la prensa. Vos siempre, Miguel, estás
interesado en estos temas, tenemos que dialogar, generar estos nuevos conceptos de paz, de armonía, de no discriminación. Esto no puede, digamos, llevarnos a una política en donde los chicos sean, pues, sean, pues, se lo reconozca, porque ahí es cuando se visibiliza a los chicos a partir de cierto tipo de delitos que todos estamos de acuerdo que son gravísimos. No es que todos los casos son así, tampoco es así. Entonces necesitamos una conversación, yo creo que cada vez más racional, más fundamental, con mayor información y con capacidad de ayudar a aportar, que es la idea. Doctor Jaime Costales, ¿cómo pasar de las buenas intenciones, las declaraciones, a las concreciones en este sentido? El mayor mal del Ecuador es la baja resiliencia. Entonces, lo que tenemos que lograr es entender en este punto concreto de la crisis esa bella oración de Francisco de Asís: haz de mí un instrumento de paz. Pero a veces la gente entiende eso como ser pasivos e inactivos, y no se trata de eso, sino de lo contrario. La resiliencia es la capacidad heroica y valiente de enfrentar la adversidad buscando soluciones constructivas. Y entonces es el momento de una convocatoria a esa interdependencia de los distintos actores, por supuesto el Estado, por supuesto las iglesias, por supuesto la academia, por supuesto las escuelas, los colegios, las organizaciones gremiales. Tenemos un objetivo común: evitar que el país se vaya al despeñadero. Y esto implica de nuevo que esa minoría de actores heroicamente sean persuasivos y que convenzan al Ecuador de que sí somos capaces de enfrentar y encontrar soluciones. Y eso es la resiliencia. No quedarnos solamente en la queja, que es improductiva y estéril, y en el señalamiento de lo mal que puede estar el país, sino en el potencial de lo que sí podemos lograr y somos capaces de hacerlo si tenemos el coraje, la generosidad, el heroísmo y la solidaridad para empeñarnos en esa tarea. Y en ese plano puede ser la vicepresidenta un punto importantísimo de inflexión, porque el papel que se le entrega en las áreas sociales puede ser el aglutinante, y como es joven, es mujer, eso puede favorecer mucho al reencuentro de los actores sociales básicos que puedan ayudar a encontrar una estrategia clara para salir de esa falta de creer en nosotros mismos. Así como la selección es capaz de ir a los mundiales, también nosotros podemos emerger como sociedad más allá de lo que estaba previsto y dejar el desamparo y ese sentimiento de inferioridad, convirtiéndonos en héroes activos de la construcción de un país más evolucionado. Muchas gracias sinceramente por aportar a este debate para pasar de las declaraciones a las concreciones, generar espacios, como bien se ha dicho, en todos los sectores del país para abordar lo que debiera ser una prioridad en lo social, la situación de los niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto armado interno, la prevención frente al reclutamiento de grupos delincuenciales y el sicariato. Muchas gracias al padre Fabián López Arias, misionero javeriano de Yarumal, que acompaña la pastoral en comunidades en conflicto en Esmeraldas, la doctora Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Económica y Social, y el doctor Jaime Costales Peña-Herrera, psicólogo político y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias, de veras, su aporte para visibilizar este problema de los menores. Gracias, Miguel. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de FM Ritmo 103.5. Y a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Un tema para la reflexión en nuestra sociedad, en nuestras familias y en todos los sectores del país. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.